Muy buenos días, amadas seguidoras, amados seguidores. Hoy vamos a revisar, ya saben que yo estoy en contra de la Trinidad y demuestro que una Trinidad no existe. Hoy vamos a entrar a una página que se llama, sí, www.biblia, sí, Biblia, como revisada se llama, sí, .com, sí, aquí la tenemos. Vamos a entrar a este enlace. Aquí entramos a Biblia revisada, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces vamos a revisar uno de los versículos más controversiales donde las personas que creen en una Trinidad, o sea, en tres dioses, comprobarles que no existen los tres dioses. Ya se los he comprobado con mi propia Biblia, ahora se los voy a comprobar en línea, ¿sí? Entonces aquí en este cuadro vemos que dice Tanaj, Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí está de Génesis también. Hay mucho por aclarar en esta Biblia, pero vamos a ir al Nuevo Testamento, sí. Especialmente a Mateo, capítulo 28. Sí, aquí está Mateo 28. Y vamos a ir al verso 19. Voy hasta abajo, porque pues el de este está hasta allí, hasta el verso 20. Entonces, aquí estamos en Mateo 28, 19, sí. Aquí nos explica muchas cosas, muchas cosas en el contexto hebreo y todo, ¿no? Miren, aquí está escrito en el hebreo y todo, Mateo 28, 19, ¿sí? Y aquí vemos que dice claramente la expresión Ruach HaKodesh en la como visión judía, origen y uso del Ruach HaKodesh, o sea, comúnmente se conoce como Espíritu Santo. La expresión Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, no aparece en el Tanaj. La Biblia hebrea como un término fijo o concepto sistematizado, perdón, se me trabó la lengua. Su desarrollo pertenece a un contexto intertestamentario y rabínico, donde adquiere un significado fundamental y metafórico. Se trata de una construcción semática judía que describe la intervención divina en eventos humanos sin implicar una entidad autónoma o personal. Este uso queda evidenciado en varios textos rabínicos y midrashicos que sirven para ilustrar cómo la expresión fue empleada dentro de su entorno legítimo. Dice, evidencia rabínica del uso del Ruach HaKodesh. 1. Megila 14b. Este texto conecta el término Ruach HaKodesh con el sentido de inspiración divina. En el caso de Esther, se afirma que se vistió con Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo, en lugar de simplemente vestirse con atuendo real, vinculando a un pasaje en Crónicas donde un personaje es revestido por el Espíritu. Y luego viene aquí en hebreo, ¿sí? En hebreo, que es, pues bueno, para poderlo explicar está bastante largo, ¿no? Y muy entretenido. Pero vamos a ver aquí, dice, este ejemplo destaca el uso metafórico de la expresión para denotar que Esther actuó bajo la guía de la voluntad divina. Estamos hablando de una divinidad, que es el Espíritu Santo, que es cuando hay revelación, ¿sí? El Mishnah, ¿sí? Sota 9, aquí se describe un proceso ascendente de virtudes espirituales que culmina en la adquisición del Ruach HaKodesh, otra vez en hebreo, ¿sí? Que dice, bueno, eso para qué se los digo. La diligencia lleva a la pureza lleva a la santidad, y el Ruach HaKodesh
conduce a la resurrección de los muertos. Es lo mismo que está aquí. Sí, bueno. El texto evidencia que esta expresión representa un estado elevado de piedad y santidad alcanzado por individuos destacados. Este uso refuerza que el Ruach HaKodesh, que comúnmente se le conoce como Espíritu Santo, no es una entidad, ¿sí?, independiente, sino un reconocimiento de la acción divina en persona. Escuchen bien, en persona, lo está explicando. Sí, yo les he dicho que no existen tres dioses, que no son tres dioses, la Trinidad fue un dogma. Entonces aquí está hablando que es de una persona, claramente, ¿sí? Acción divina en una persona. ¿Quién? Yeshua, al que ustedes conocen como Jesús. Bueno, trae mucha explicación, pues, mucha explicación. Aquí viene otra vez en hebreo, desde que murieron los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, Ruach HaKodesh se retiró de Israel, pero aún se valían de una voz celestial, ¿sí? Sin embargo, los sabios continúan usando una voz divina, Balcol, que era una manifestación secundaria de inspiración. Ese texto permite ver que el Ruach HaKodesh se entendía como un recurso de comunicación divina. O sea, cuando es la revelación por el Espíritu que procede de Dios. Eso es lo que va a entender. El Midrash Smot, o sea, Rabá 1 y Berechí, Rabá 8.4, ambos textos se presentan al Ruach HaKodesh como una forma de mensaje o anuncio divino que permite interpretar eventos dentro de un marco profético. ¿Sí ven? Brillo en el Ruach HaKodesh, dice, indicando que Jacob recibió una comprensión especial. ¿De quién está hablando? Jacob es el que pasó a ser Israel. En esto se afirma que ciertos individuos recibieron una iluminación especial para entender la voluntad de Dios en situaciones específicas. ¿Quiénes? Todas las personas que le sirven a Dios en espíritu y en verdad y obedecen sus mandamientos. Lo dice Ruach HaKodesh y su desonancia en Mateo 28:19. El uso de la expresión Ruach HaKodesh en los textos rabínicos contrasta profundamente con el uso trinitario del Espíritu Santo en Mateo 28:19. En el contexto judío del primer siglo, Ruach HaKodesh era entendido como una descripción de la intervención divina, nunca como una persona o entidad divina autónoma. Por lo tanto, es evidente la disonancia histórica y sociolingüística del texto de Mateo 28:9, que refleja una comprensión desarrollada en un entorno no judío, escuchen bien, porque nuestro Señor es de origen judío, nació en Israel, en Judea, ¿no? Entonces, además, la fórmula trinitaria de Mateo 28:19 no encuentra paralelo en ningún documento del judaísmo del primer siglo. ¿Se fijan? Se los repito. Además, la fórmula trinitaria de Mateo 28:19 no encuentra paralelo en ningún documento del judaísmo del primer siglo. La evidencia rabínica muestra que la expresión Ruach HaKodesh no fue utilizada para describir una figura divina. Escuchen bien. Separada, como ya ven que dicen que los trinitarios, que son tres dioses, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Aquí dice, sí, una figura divina separada, o sea, no es, sino para aludir a la acción directa de Dios en eventos históricos o personales. ¿Se fijan cómo trastornan, cómo voltean, cómo torcen las escrituras por hacer que crean las personas en una Trinidad que no existe? Lo dice, por lo tanto, el uso trinitario en Mateo 28:19 se aparta drásticamente de esta tradición y evidencia una interpretación, o sea, una interpolarización posterior. O sea, dando a entender que eso fue pues un dogma que hicieron, ¿no? Ya personal. Porque aquí, cuando estamos viendo que se trata de una persona, miren, aquí hay mucha explicación, mucha, pero no alcanzo a decirles todo, ¿no? Pero aquí está, todos los versos, por eso me fui
a Mateo 28, 19 aquí buscando, ay, se me borró, buscando aquí, ¿sí? Ruach HaKodesh y su destino con Mateo. El uso de la expresión, por eso aquí empecé a leerles a ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí se denota y nos damos cuenta, ¿sí? De que ese dogma trinitario de, de que son tres dioses, porque dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están mencionando tres dioses que no existen tres dioses, porque toda la Biblia habla de un solo Dios. Habla desde un principio, desde el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, que dice: escucha, oh Israel, porque nuestro Dios solo uno es. A todo lo largo de toda la Biblia se habla de un solo Dios, no de tres. Y las personas agarran pasajes para decir que son tres, como en Génesis capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. ¿A quién le decía? Dice, pues a quién le decía, a las otras dos personas, dicen los trinitarios, al Hijo y al Espíritu Santo. No son personas. Recuerden que el Espíritu Santo es el testimonio de la verdad. ¿No acaso la Biblia dice que Él les dijo a los apóstoles, vengan porque les voy a dar al Espíritu Santo, y sopló sobre de ellos? Entonces no es una persona, ¿sí? Es la sabiduría directa de Dios, y ya lo vimos aquí en el escrito. En este que estuvimos leyendo, es una sabiduría que procede del Padre, y esa la podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 2, verso del 6 al 16. Ahí viene claramente eso. Y se los voy a poner para que ustedes vean que a mí no me gusta mentir, no me gusta andar con esas cosas, ¿sí? Entonces vamos a ir a Primera de Corintios, déjenme lo encuentro, ¿sí? Porque no sé dónde está. Primera de Corintios, aquí está, ¿sí? Entonces ahí capítulo 2, les dije yo que del verso 6 al verso 16. Y lo tengo marcado en verde, miren, a mí no me gusta mentir, ¿sí? Miren, dice, pero aún hay una sabiduría de la cual estamos hablando para que los que son suficientemente maduros, pero no es sabiduría de este mundo o de los gobernantes de este mundo, o sea, entender de lo que tenemos en el sistema, ¿sí? Aquí, que están en el proceso de pasar a la otra vida. Esto es de que va a haber un exterminio total, ¿no? De esto, pero bueno, eso, ¿para qué? Lo menciono, de repente me cancelan los de TikTok. Por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Dios. Cuando dice Adonai es Dios, que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Dios había decretado que nos traería la gloria. Verso 8. Ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido, porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado al Señor. Cuando dice al Adón, se refiere al Señor, de quien fluye esta gloria. Aquí, ¿de quién habla? De Dios. Pero como dice el Tanaj, ningún ojo ha visto, ni oídos han escuchado, y el corazón a nadie se ha imaginado todas las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Es a nosotros, sin embargo, que Dios ha revelado estas cosas como por medio del Ruach, sí, del Espíritu, porque el Ruach, o sea, el Espíritu, todo lo escudriña, aún las mayores profundidades de Dios. Porque quién sabe los asuntos internos de una persona excepto el espíritu de la propia persona que mora dentro de ella, ¿sí? Asimismo, nadie sabe los asuntos internos de Dios excepto el espíritu de Dios, o sea, el que procede de Dios. No se lo estoy explicando, solamente les estoy demostrando, es que la explicación me van a tumbar el video, si lo explico. Ahora bien, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, para que podamos entender las cosas que Dios nos ha dado libremente. Estas son las cosas de las cuales estamos hablando cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana, ¿sí? La sabiduría humana, o sea, que no tiene sabiduría y siempre nos han mentido.
y no enseñan lo que es, sino doctrina de hombres. En cambio, usamos la forma de hablar que nos dicta el Espíritu, por la cual explicamos cosas del Espíritu a las personas que tienen el Espíritu, o sea, las personas que entienden. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu. Cuando dice las personas naturales, son las personas que no tienen la revelación del Espíritu Santo, que no tienen esa sabiduría, no se les ha sido revelado el Espíritu Santo. A eso se refiere, por eso dice, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Para él son absurdas. Además, él no tiene la capacidad para entenderlas porque son evaluadas por medio del Espíritu. O sea, las personas que uno les dice, muchas veces nos dicen, estás loco, es un anticristo, y usted sabe qué, y nos insultan. Porque no han escuchado realmente la sabiduría que procede de Dios. ¿Sí? Ahora, verso 15. Pero la persona que tiene el Espíritu puede evaluarlo todo, mientras nadie está en la posición para evaluarlo a él. Verso 16. Porque ¿quién ha conocido la mente de Dios? ¿Quién le aconsejará? Solamente el Espíritu de Dios. Pero tenemos la mente del Mesías, del único y verdadero Dios. No tenemos otra. Entonces, aquí comprobando que es un solo Dios, no son tres dioses, en este video también, y explicándoles por medio de la página, de esa www.bibliarevisada.com. Sí, ahí pueden ustedes checar de muchas cosas que están allí, ¿no? No les pasé de Génesis de la creación porque pues se me va a alargar muchísimo este video. Después se los comparto, ¿sí? Para que vean de qué se trata y no se anden confundiendo y no anden creyendo en algo que no es cierto. Otra, aclaro, yo no quiero que me crean a mí no. Yo siempre he escudriñado las escrituras, tanto dentro de la Biblia como fuera de la Biblia. Ya vieron que estaba en una página, entré a una página, www.bibliarevisada.com. Yo investigo, yo escudriño, yo no me quedo con lo que tengo, yo escudriño para saber más y Dios me va revelando más, ¿sí? Es de la manera escudriñar, investigar, que es la palabra correcta, que uno se da cuenta de la verdad. Yo no pido que crean en mí, no, crean en Dios. Escudriñen, que nadie los engañe. Gracias y hasta luego. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de los miembros de sus lindas familias y me les supla todas y cada una de sus necesidades. Hasta la próxima. Se dirigió a ustedes Moshe Ben Abraham. Gracias.